que hoy aprenderás cómo ahorrar dinero y que tengas dinero siempre. Y para lograrlo te daré 4 métodos para ahorrar dinero rápidamente, incluso si ganas poco, y además de ello, al final del video te diré un consejo extra que te ayudará a crear oro. Pero antes de continuar necesitas saber qué significa el ahorro. El ahorro no es solo guardar dinero, es planificar tu futuro, es decidir que tu bienestar y tus sueños valen más que un gasto impulsivo, es la clave para lograr tus metas financieras y estar preparado para cualquier imprevisto, así que hoy aprenderás 4 métodos que mejorará tu bienestar económico. Aunque no lo creas, el primer método es seguir tus gastos, pero te has de estar preguntando por qué. Y la respuesta es simple, muchas personas malgastan dinero simplemente porque no tienen una idea precisa de cómo están gastando sus ingresos, sin un registro detallado. Los pequeños gastos diarios pueden sumarse rápidamente y consumir una parte significativa de sus ingresos sin que se den cuenta. ¿Pero por qué las personas malgastan su dinero? Esto puede ser por las siguientes razones. El primero, por compras impulsivas, compran cosas en el momento sin pensar en si realmente las necesitan. El segundo, por el desconocimiento de los gastos pequeños, no darse cuenta de cómo los pequeños gastos, como un café diario, se acumulan. La tercera, por la falta de un presupuesto, al no tener un plan claro de cómo gastar el dinero cada mes. Y el cuarto, por hábitos de gasto descontrolados, gastan dinero sin un control consciente, influenciado por la publicidad y la presión social. Es por esa razón de que el primer método es que realices un seguimiento de tus gastos. Esto es fundamental porque te ayuda a entender exactamente en qué estás gastando tu dinero cada mes. Sin una visión clara de tus gastos, es muy fácil perder el control y gastar más de lo que deberías. Pero ahora te doy unos consejos, para que no caigas en estas trampas de gasto impulsivo. 1. Lleva un registro diario. Anota cada gasto que hagas durante el día, desde el café de la mañana hasta la cena de la noche. Usa una libreta pequeña o escríbelo en tu teléfono para registrar cada compra inmediatamente después de hacerla. 2. Revisa tus estados de cuenta. Al final del mes, revisa tu estado de cuenta bancaria y de tarjetas de crédito para ver todos los gastos. Marca con colores diferentes los tipos de gastos, necesidades, deseos y ahorros, y tranquilo que más adelante te explico cómo diferenciar estos gastos. 3. Categoriza tus gastos. Clasifica tus gastos en categorías como alimentación, transporte, entretenimiento, etc. Puedes crear una hoja de cálculo donde cada categoría tenga su propia columna, y suma los gastos al final del mes para ver cuánto estás gastando en cada área. 4. Reflexiona sobre tus hábitos de gasto. Al final de cada mes, tómate un tiempo para revisar tus gastos y reflexionar sobre dónde podrías recortar. Si notas que gastas demasiado en comidas fuera de casa, podrías decidir cocinar más en casa el próximo mes. Ahora te daré un ejemplo de cómo un pequeño gasto puede ser considerable en un futuro. Supongamos que Juan gasta $3 en un café de lunes a viernes camino al trabajo. A primera vista $3 no parecen mucho, pero al final del mes eso suma $60. Si Juan decide hacer café en casa por un costo de 50 centavos al día, gastaría solo $10 al mes ahorrando $50 al año. Eso sería un ahorro de $600 solo en café. Como puedes darte cuenta, los pequeños gastos pueden acumularse y porque es importante hacer un seguimiento de todos los gastos. Hacer un seguimiento de tus gastos es el primer paso hacia el control financiero. Te permite ver claramente dónde va tu dinero y tomar decisiones informadas sobre cómo gastar y ahorrar de manera más efectiva. ¿Y por qué el método 2 es hacer un presupuesto? Primero, un presupuesto es un plan detallado que te ayuda a controlar tus ingresos y gastos, asegurándote de que gastes dentro de tus posibilidades y ahorres para tus metas futuras. El presupuesto te da una visión clara de tu situación financiera y te ayuda a tomar decisiones informadas sobre cómo gastar tu dinero. Sin un presupuesto, es fácil perder de vista tus metas financieras y gastar más de lo que deberías, así como lo vimos en el primer método. Pero ¿por qué las personas no hacen un presupuesto? Hay varias razones, entre ellas, no saben cómo empezar o qué incluir en un presupuesto, sienten que un presupuesto es restrictivo y que les impedirá disfrutar de su dinero, tienen miedo de enfrentar la realidad de sus finanzas y descubrir que están en una situación peor de lo que pensaban, no tienen el hábito de planificar y revisar sus finanzas regularmente. Pero tranquilo, ahora te doy unos pasos para que puedas hacer un presupuesto realista y comiences con el hábito de planificar tus finanzas. 1. Calcula tus ingresos. Anota todos tus ingresos mensuales, incluyendo salario, ingresos extra y cualquier otro ingreso fijo. Si tu salario mensual es de $1,000 y recibes $200 adicionales de trabajos ocasionales, tu ingreso total es de $1,200.
2. Lista tus gastos. Anota todos tus gastos mensuales en categorías con su respectivo valor, incluyendo necesidades básicas como el alquiler, servicios, alimentos, y los deseos como el entretenimiento, salidas a restaurantes. 3. Realiza ajustes. Si encuentras que una categoría de gasto es demasiado alta, busca maneras de reducirla. Por ejemplo, si tu gasto en entretenimiento es demasiado alto, podrías reducir las salidas y buscar actividades gratuitas o de bajo costo. 4. Revísalo regularmente. Revisa tu presupuesto cada mes para asegurarte de que estás cumpliendo con tus objetivos y ajústalo según sea necesario. Si tu gasto en servicios ha aumentado, ajusta otras áreas para mantener el equilibrio. Este presupuesto te ayudará a mantener el control de tus ingresos y gastos, asegurándote que estás dentro de tus posibilidades. Ahora, que vistes los dos primeros métodos, es hora que uses una regla que es conocida por ser una forma efectiva de ahorrar dinero, y es la regla 50-30-20. Esta regla es una guía sencilla para dividir tus ingresos en tres categorías principales: 50% en necesidades, 30% en deseos y 20% en ahorros. Esta regla proporciona un marco estructurado para gestionar tus ingresos, asegurando que cubras tus necesidades, disfrutes de tus deseos y ahorres para el futuro. Ayuda a equilibrar tus finanzas y a evitar el gasto excesivo en áreas menos prioritarias. Pero ahora te has de estar preguntando que no ganas suficiente dinero, y no te permites ahorrar más del 20%, tranquilo, que el último método te será útil si ganas poco dinero. Pero antes, ¿por qué hay personas que no aplican la regla 50-30-20 o lo aplican mal? Puede ser por varias razones como el desconocimiento al no estar familiarizados con la regla o cómo implementarla. Creen que sus ingresos o gastos no se pueden ajustar fácilmente a esta división. Tienen dificultades para diferenciar entre necesidades y deseos. Encuentran difícil seguir cualquier estructura financiera debido a hábitos de gasto descontrolados. Pero ahora te proporciono unos pasos para utilizar esta regla en tus finanzas y en tu hogar de manera efectiva. 1. Divide los ingresos. Comienza dividiendo tus ingresos netos mensuales en tres partes: 50% para necesidades, 30% para deseos y 20% para ahorros. Por ejemplo, si tu ingreso mensual es de $1,000, destinarías $500 a necesidades, $300 a deseos y $200 a ahorros. 2. Define tus necesidades. Identifica tus necesidades esenciales como vivienda, alimentos, servicios públicos, transporte y seguros. Si tus necesidades incluyen $300 en alquiler, $80 en servicios, $50 en transporte y $70 en alimentos, tus gastos esenciales están bien cubiertos con $500. 3. Define tus deseos. Clasifica tus deseos como gastos no esenciales que te brindan placer o comodidad, como salidas, entretenimiento, ropa de moda, etc. Si disfrutas salir a cenar y al cine, asigna un presupuesto mensual de $150 para cenas, $50 para el cine, entre otras, manteniéndote dentro del límite de $300 para deseos. 4. Automatiza los ahorros. Programa transferencias automáticas del 20% de tus ingresos a una cuenta de ahorros para asegurar que ahorras consistentemente. Configura una transferencia automática de $200 a tu cuenta de ahorros cada mes, facilitando el cumplimiento de tus metas de ahorro. 5. Revisa y ajusta. Revisa tus gastos mensualmente y ajusta tus categorías según sea necesario para mantener el equilibrio. Si observas que tus gastos en deseos son altos, ajusta tu presupuesto reduciendo gastos en deseos y reasignando fondos a necesidades o ahorros. Utilizar la regla 50-30-20 es una manera efectiva de gestionar tus finanzas personales, asegurándote de que cubras tus necesidades, disfrutes de tus deseos y ahorres para el futuro. Si no ganas lo suficiente o no tienes idea de cómo empezar a ahorrar, este método es para ti. Este método consiste en configurar transferencias automáticas de una parte de tus ingresos a una cuenta de ahorros cada mes. La idea es ahorrar un porcentaje fijo de tus ingresos, como el 10% o incluso el 5%, para facilitar el proceso de ahorro sin tener que pensar en ello. Al programar transferencias automáticas, te aseguras de que el dinero se ahorra consistentemente cada mes, creando un hábito de ahorro sin esfuerzo. Además, ayuda a construir un fondo de emergencia y alcanzar tus metas financieras más rápidamente. ¿Pero por qué hay personas que desconocen o no aplican este método? Esto puede ser porque no saben cómo configurar transferencias automáticas. Temen que automatizar ahorros reduzca su flexibilidad financiera. No están seguros de cuánto deberían ahorrar cada mes.
prefieren gastar el dinero en necesidades y deseos inmediatos en lugar de ahorrar para el futuro. Pero ahora te doy unos consejos que te serán útiles para aplicar este método ahora mismo. 1. El porcentaje pequeño. Si ahorrar el 10% de tus ingresos parece difícil, comienza con el 5% y aumenta gradualmente. Si tu ingreso mensual es de $100, comienza ahorrando el 5%, es decir, multiplica los $100 por el 5% y esto es igual a $5. Una vez que te sientas cómodo, aumenta hasta llegar al 10%. 2. Las transferencias automáticas. Utiliza la banca en línea para programar transferencias automáticas desde tu cuenta corriente a una cuenta de ahorros. Programa una transferencia automática de $5 el día después de recibir tu salario, asegurándote de que el dinero se ahorra antes de que puedas gastarlo. 3. Los aumentos de ingresos. Cada vez que recibas cualquier forma de ingreso extra como un aumento de salario, bonificación o ingreso adicional, aumenta automáticamente tu porcentaje de ahorro. Si recibes un aumento de $10 al mes, destina al menos $5, 50%, a tus ahorros. De igual forma, si tus gastos disminuyen, considera aumentar tu porcentaje de ahorro del 5% al 10%. Automatizar tus ahorros es una forma efectiva de asegurar que ahorres consistentemente cada mes sin tener que pensar en ello. Comenzando con un pequeño porcentaje como el 5% y aumentando gradualmente, puedes construir un hábito de ahorro que te ayudará a alcanzar tus metas financieras sin fallar. Esta estrategia no solo facilita el ahorro, sino que también reduce la tentación de gastar el dinero que deberías estar ahorrando. Como puedes darte cuenta, estos pequeños métodos contemplan la educación financiera, el cual implica aprender, aplicar y ajustar estrategias para alcanzar la estabilidad y los objetivos financieros. Y ese es el objetivo de este canal, educarte a tomar decisiones financieras mediante el aprendizaje y la aplicación, para alcanzar la estabilidad y los objetivos financieros. Ahora te acuerdas que al final del video, te daría un consejo extra. Este consejo extra se trata de un libro que te ayudará en la autodisciplina para alcanzar la prosperidad financiera, mediante hábitos financieros inteligentes y consistentes. El libro se titula El hombre más rico de Babilonia de Samuel Clason, y comenta con un emoji de dinero si ya leíste este libro. Pero, ¿quieres saber cómo vender un Ferrari? Mira el siguiente video, y recuerda que la acción vence a la inacción.